Entonces, oxigenoterapia. Es un tema bien importante. Voy a ser bastante breve en esta clase, ¿ya? Y espero que entiendan. Cualquier duda, pregunta, consulta, ustedes me las hacen. Recuerden que este curso también puede ser certificado si ustedes lo desean, ¿ya? Y por supuesto que si ustedes tiene un valor, que ese valor ya lo habíamos informado anteriormente, ¿ya? En los grupos. El que desea la certificación, perfecto, me habla a mí por interno, ¿ya? Y ahí conversamos. Bien, entonces, pero lo que más me interesa es que usted escuche y vea bien esta clase que es gratuita. Bien, comencemos. Entonces, importante para mí rayar la cancha, como se dice aquí en Chile. Conversar un poco sobre el temario, de lo que vamos a hablar. Lo que más me interesa ya de este temario es el equipo, ¿ya? Que ustedes conozcan el equipo y el concepto de cuánto oxígeno le voy a dar y en qué condiciones le voy a dar oxígeno al paciente, ¿ya? Y en qué contexto. Entonces también vamos a hablar de las indicaciones, de las contraindicaciones, de las complicaciones del equipo y de las normas que es algo bien breve y como todo procedimiento tiene sus reglas, tiene sus normas. Bien, y algunos valores, ¿cierto? Para el que no lo sabía, ¿verdad? Lo voy a pasar rápido porque ya lo he dicho muchas veces. Las indicaciones, muchachos, indicaciones. Importante, en un contexto ya de insuficiencia respiratoria aguda ya o crónica. Esto está hoy día muy, muy prevalente por el concepto del COVID-19, ¿verdad? Que hoy día todo paciente que llega con a un apremio respiratorio, ¿cierto? Concepto de INEA, ¿ya? O ya instaurada una insuficiencia respiratoria, un distrés respiratorio, se le indica oxigenoterapia, ¿ya? La oxigenoterapia, por supuesto, ahí van regulándose dependiendo la cantidad y qué tan comprometido está el paciente. En estados agudos me refiero con una saturación menor al 94%. Ahora, ustedes dirán, pero ya, tú me estás conversando primero, me dijiste insuficiencia respiratoria y después me dices como lo mismo. Ojo con esto, porque quiero hacer hincapié en esto, chicos. No es lo mismo estados agudos, ¿ya? A una insuficiencia respiratoria aguda crónica. ¿Por qué? Porque una insuficiencia respiratoria, usted, ¿cómo lo diagnostica? Usted lo diagnostica mediante a gasometría, díganlo todos al unísono, las 106 personas que me están mirando, ¿ya? Lo diagnostican mediante gasometría arterial, ¿cierto? Perfecto, gasometría arterial, cuidado con eso, ¿ya? Y en estados agudos es cuando el paciente viene de una forma aguda, ¿cierto? Y está saturando menor a 94. Hay algunos libros, ustedes me van a decir, existe alguna literatura en donde mencione menor a 92. También se lo acepto, ¿ya? Ahora, estos estados agudos, existe una excepción. La excepción a la regla es la insuficiencia respiratoria hipercápnica, ya conocida o sospechada, ya. También encontramos en el tratamiento domiciliario con oxígeno, ya se usa en la insuficiencia respiratoria crónica avanzada, ya cuando el paciente es un paciente hepático, ¿cierto? Con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya de mucho tiempo, yo por supuesto que voy a optar por mandarle oxígeno a la casa, ¿ya? La insuficiencia respiratoria crónica es la causa de esa insuficiencia respiratoria crónica, va a ser en mayor frecuencia el EPOC, ¿cierto? Y después le siguen alguna bronquiectasia, fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué más tenemos por ahí? Fibrosis quística, por ejemplo. También encontramos otra indicación en pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? O con una enfermedad neoplásica avanzada, como lo vemos en la radiografía, ¿cierto? En la radiografía de la imagen, ¿cierto? Sí, chicos, ahí me dicen que lamentablemente por Zoom no se pudo. Ya, chicos, discúlpenme, mi computador acaba de prender,
¿ya? Pero por Facebook a veces, bueno, todos tienen Facebook, supongo, eh, así que no deben tener problemas, ¿ya? Es una red social bien común. Para las otras instancias no va a suceder lo mismo, ¿bien? Entonces, así como tenemos contraindicaciones, vamos a tener indicaciones, vamos a tener contraindicaciones, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Cuando tenemos un paciente con una creciente retención de CO2, ¿ya? En pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica, es decir, con mayor frecuencia, ¿cierto? A causa de, sí, algunos están perdidos, parece. Ya, chicos, si quieren después repito, no tengo problema, pero sigamos el hilo de la conversación, ¿ya? No hemos hablado nada, ninguna cosa tan importante, ¿ya? Así que vamos conectándonos. Entonces, con mayor frecuencia a causa de EPOC, ¿bien? Comentarles que esta retención, ¿ya? No es una contraindicación para la oxigenoterapia si el paciente presenta hipoxemia, pero sí usted debe disminuir el contenido de oxígeno presente en la mezcla respiratoria, sí o sí, mucho cuidado, ¿ya? Y en caso de que el paciente necesite, ¿cierto?, el contenido de oxígeno, debe aumentarse paulatinamente a base de ¿qué cosa? ¿Qué le ponemos el dedo al paciente? ¿Qué le ponemos el dedo en el dedo? Le ponemos también la pulsioximetría, ¿cierto? O en base a la gasometría arterial. ¿Por qué? Ya que en una parte de los enfermos de la oxigenoterapia va a provocar también una hipercapnia por hipoventilación. Y en ese caso empeoramos todo el contexto, ¿ya? Y por lo tanto tiramos, ¿cierto? Lanzamos al paciente al precipicio y lo mandamos a ventilación mecánica, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. No es, ¿qué quiero que ustedes entiendan con esto? No es llegar y ponerle oxígeno a un paciente, sobre todo cuando son crónicos, ¿ya? No es llegar, pongámosle, siempre estos pacientes tienen un requerimiento menor a un paciente normal sano, ¿ya? Es decir, las metas terapéuticas son distintas, ¿ok? Entonces, como todo procedimiento, tenemos complicaciones, ¿ya? Y tenemos dos tipos de complicaciones. Uno, ¿ya?, que son consecuencia del oxígeno propiamente tal, y las otras que son consecuencia de respirar una mezcla fría, seca y fría, ¿ya?, de gases, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos efectos indeseables del oxígeno propiamente tal? Primero, tenemos el uso de oxígeno en altas concentraciones, ¿ya? Es decir, mayor a un 50%, con una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno mayor a 0,5, vamos a tener ciertas consecuencias, ¿ya? Puede resultar perjudicial, ¿ya? Dependiendo, por supuesto, de su concentración y del tiempo que nosotros administremos esta cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, se van a distinguir en este caso, en este contexto, 4 tipos de síntomas o 4 grupos de síntomas. Primero, la traqueitis o la bronquitis, que son cambios inflamatorios con una sequedad excesiva de la mucosa del paciente y, por supuesto, baja también el aclaramiento ya mucociliar, ¿ya? Entonces, también encontramos la telectasia por un concepto de absorción, que durante la respiración de oxígeno al 100% se va a eliminar, ¿cierto?, el nitrógeno, que va a ser necesario para prevenir el colapso alveolar, ¿ya? Y este nitrógeno va a sustituirse por el oxígeno que se va a absorber rápidamente, ¿ya? En tercer lugar, encontramos la lesión pulmonar aguda, en donde más bien son bastante indistinguibles, ¿ya? De otras lesiones pulmonares que van a requerir también el oxígeno, ya, a elevadas concentraciones.
Y por último encontramos la displasia broncopulmonar, ya especialmente en pacientes neonatos, ya recién nacidos. Y aquí vemos, fíjense bien, ¿qué tenemos por acá? A ver, el que sabe interpretar radiografía, coménteme. Bueno, déjenmelo en los comentarios que vemos la radiografía y lo vuelvo a decir más adelante. Entonces, otro tipo de consecuencia va a ser la de respirar mezcla fría seca y fría de gases, ¿ya? Consecuencia de respirar entonces con esta mezcla, sobre todo por tiempos más bien prolongados, va a ser sequedad y úlceras en las mucosas, ¿ya? Deterioro en el transporte mucociliar, retención de secreciones también, aumento de la densidad que va a conducir también a la formación de lo que tenemos acá, ¿ya? Nadie me ha dicho lo que es. ¿Alguien me puede decir qué vemos acá en esta radiografía? Y también broncoespasmo, infecciones, ¿ya? Ahora, pongan mucha atención en esto, ¿ya? A los técnicos, a los laboratoristas, a todos ellos, a todos, en la población en general, deben saber el equipo que nosotros vamos a utilizar para administrar la oxigenoterapia. Alex, perfecto, excelente. Atelectasia, muy, muy bien. Acá tenemos la atelectasia. Lo dijo muy bien, ¿cierto? Ahí, ¿verdad? Entonces, el equipo. Primero, conversar las fuentes de oxígeno. ¿De dónde sacamos el oxígeno? ¿Ya? Y las dividimos en dos, hospitalarias y extrahospitalarias. ¿Ya? En el caso de las hospitalarias, va a ser una fuente de oxígeno limpio. Va a ser un oxígeno líquido gaseoso que va a estar comprimido en balones de capacidad variable. ¿Ya? Esto, por supuesto, va a ser administrado al paciente a través de una instalación central que está en el hospital. Usted, más de alguno de ustedes lo ha visto, ¿ya? Y también a veces se utilizan balones portátiles, ¿ya? Y en el caso de las extrahospitalarias, que es la oxigenoterapia domiciliaria, ¿ya? Aquí en este caso va a haber concentradores, ¿cierto?, que aumentan las concentraciones de oxígeno que va a obtenerse del aire ambiental, ¿ya? Hasta un 85, un 95%, ¿ok? Y por supuesto se va a administrar de forma continua al paciente, ¿ya? De forma continua, como lo vemos acá, ¿ya? El paciente, bueno, se ve bastante bien el paciente. Estos pacientes normalmente no son tan así. Bueno, esta es una foto de una caricatura, yo creo, ¿ya? Está feliz con su... Bueno, estos pacientes no son tan así. Los pacientes que requieren de forma crónica oxígeno se ven bien comprometidos, ¿cierto? Normalmente cuando son hepóticos, ¿cierto? De años, estos pacientes tornan una postura enfisematosa, ¿cierto? Más inclinada hacia adelante, y ven una cara pálida, ¿cierto? Y con otras características, se ve un paciente enfermo, ¿ya? Y con una notable disnea, incluso en reposo, ¿ya? Y con menor frecuencia entonces se emplea oxigenoterapia con oxígeno comprimido en botellas, o también a veces se emplea oxígeno líquido en botellas, ¿ya? Pero eso depende de su país, depende del centro, del servicio, ahí eso va variando. Entonces, primero, después de tener la fuente de oxígeno, encontramos que existe un medidor de flujo que tiene la posibilidad de regularse, ¿ya? Entonces, para obtener entonces este medidor, ¿cierto? Este medidor de flujo, ¿ya? Va a estar conectado a la instalación central del oxígeno, ¿ya? Al balón mismo, ¿ya? O al concentrador, ¿bien? O sea, al sistema de donde sale el oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿y cuál va a ser la función de este medidor? Va, por supuesto, permitir, ¿ya?, obtener la concentración de oxígeno que nosotros queramos,
¿ya? En las mezclas de gases aspirados. Súper importante esto, las máscaras y cánulas de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una amplia variedad, ¿ya? Muy, muy amplia variedad. Y quiero que ustedes las conozcan, ¿ya? Cuidado con esto. Vamos a ir de menor complejidad a mayor complejidad. Las de menor complejidad, es decir, que el flujo de oxígeno es menor, ¿ya? A eso me refiero con menor complejidad, y a las de mayor complejidad es que requieren, o sea, son para administrar un flujo de oxígeno mayor. Bien, entonces, primero, las nariceras, ¿ya? Nariceras, súper importante, son las más usadas. También se llaman cánulas, que son colocadas en ambas fosas nasales, también son llamadas como gafas nasales, pero no sé, yo aquí en mi país le digo nariceras simplemente, ¿ya? Y nada más. Entonces, son usadas con bastante frecuencia, ¿ya? Y el flujo de oxígeno que se administra mediante esta naricera es 1 litro por minuto, ¿ya? Y proporciona una concentración de oxígeno en la mezcla respiratoria de un 24%, y el aumento del flujo, ¿ya? En cada siguiente 1 litro ml va en el rango de 2 a 8 litros por minuto, nos va a aumentar la concentración un 4%, ¿ya? Entonces, habitualmente usted se va a utilizar, también puede utilizarse la cánula colocada solamente en una fosa nasal, ¿ya? ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya. Dudas, preguntas, consultas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, vamos bien hasta ahí. Mascarillas o máscaras, perdón, sencillas. Ya las máscaras sencillas, como lo vemos en la imagen, proporcionan, ¿cierto?, una concentración de oxígeno en la mezcla respiratoria en un 40 a un 60%, con un flujo de oxígeno de 5 a 8 litros por minuto, ¿ya? De 5 a 6 litros por minuto, un 40%, de 6 a 7, un 50%, y de 7 a 8, un 60%. Bien, ahora, una de las recomendaciones es que no se utiliza un flujo menor a 5 litros por minuto por el riesgo que tiene, ¿ya?, de inhalar nuevamente eh, el CO2, ¿ya?, expirado, y por supuesto aumenta la resistencia durante la inspiración. Así que mucho cuidado con eso. Menos de 5 litros por minuto, mejor ocupar las nariceras, ¿ya? Vamos bien. Entonces, las mascarillas, perdón, me da con mascarilla, ahora estoy tan metido con eso, con ese tema. Las máscaras Venturi, ya, son para la administración de oxígeno puro al 100%, con una determinada velocidad de flujo, ya, según, por supuesto, el fabricante, y que nos permite, por supuesto, obtener una concentración del gas definida con bastante precisión, 24%, 25, 28, 35, ahí va variando, en la misma mezcla respiratoria, ¿ya? Estas máscaras de Venturi, ¿ya?, son recomendadas en pacientes con EPOC y en otros pacientes que nosotros definimos que tienen un riesgo de hipercapnia, ¿ya? Ahora, si la frecuencia respiratoria es mayor a 30 por minuto, se debe aumentar el flujo utilizando estas máscaras, ¿cierto?, en un 50%, ¿ya?, del recomendado con el instructor con las instrucciones del fabricante, ¿ya? Entonces aquí vemos una máscara reemplazable, ¿cierto?, y una regulada, ¿ya? Bien, entonces, importante es que existen otras, ¿ya?, que son bastante similares, pero
La diferencia es que unas máscaras son reinhalatorias y las otras no reinhalatorias. Primero vamos a evaluar las reinhalatorias, que son con bolsas de reservorio y sin válvula. Mucho cuidado con estas. Las reinhalatorias son con bolsa de reservorio, que son estas bolsas, y sin válvula. Ya no vemos ninguna válvula aquí. ¿Ok? Y son utilizadas, ¿cierto?, para altas concentraciones de oxígeno, 7 litros por minuto a 70%, 8 litros a 80%, 9 a 15 a 95%, ¿ya? Y ahora, por otro lado, que son muy similares, pero la diferencia es que tienen válvula. ¿Y para qué es esta válvula? Ustedes dirán. Que esta válvula nos va a impedir que la mezcla de aire, que se mezcle digamos, la mezcla de aire con el oxígeno puro, ¿ya? Entonces, va a permitir, ¿cierto?, por supuesto, obtener altas concentraciones de oxígeno, ¿ya? Altas concentraciones de oxígeno. Bien, ahora, otro tipo. Bolsas autoexpandibles con máscara facial. Ya, estas son, ya usted, yo sé que ustedes las conocen, ya se las dan en el contexto de emergencia, ¿cierto? Por lo general sirven para la ventilación asistida manual y para la ventilación de reemplazo, ¿ya? Y pueden siempre estar equipadas con válvula y con bolsa de reservorio, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Y permiten, por supuesto, altas concentraciones de oxígeno, ¿ya? Y igual que las máscaras que son parcialmente retroalimentadas, ¿ya? Con un amplio flujo de oxígeno. Bien, mucho cuidado con eso, con un gran flujo de oxígeno. Ya pasando a otro tipo de máscaras de equipo, ya encontramos las cánulas nasales de alto flujo, ya en donde tenemos hasta 60 litros por minuto, imagínense ustedes, gran cantidad, mucho. Y también se llama oxigenoterapia nasal de alto flujo. Y que nos va a permitir, por supuesto, administrar al paciente concentraciones muy, muy altas de oxígeno, aproximadamente del 100% en la mezcla de los gases aspirados, ¿ya? Por supuesto, si se mezcla si se administra con oxígeno puro. Bien, ahora, ¿esto qué hace cuál es la maravilla de esto? ¿Cuál es la gracia? Es que produce una presión positiva leve en las vías respiratorias, más alta, por supuesto, que la atmosférica, y va a ayudar a eliminar el CO2. Y el tema acá, lo complejo, es que requiere un equipo especial, pero suele ser mejor tolerada por los enfermos que aquellos enfermos que utilizan otro tipo de máscara, ¿ya? Entonces puede también ser aplicada especialmente en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria sin hipercapnia, ¿ya? Si se administra, por supuesto, el oxígeno en alta concentración, y también en la atención posoperatoria y durante la broncoscopía, ¿ya? Este procedimiento bien común, ¿ya? Entonces, en el caso de los enfermos con una insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, sin hipercapnia, ¿ya? El beneficio que van a tener estos pacientes es reducir el riesgo de muerte en comparación con una oxigenoterapia con máscara no reinhalatoria, ¿ya? Y también versus la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Su aplicación, ¿ya? Cuando aplicamos esta cánula de alto flujo, después de la ventilación invasiva, nos va a reducir considerablemente el riesgo a una nueva intubación de los enfermos. Bien, por supuesto, en aquellos enfermos que tienen ya un riesgo bajo de reintubación. Bien, cuidado con eso, eso dice la evidencia, ¿ya? Ahora, en el caso de que tienen un alto riesgo de reintubación, el resultado va a ser bastante similar a la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? En el siguiente paso encontramos los tubos de conexión también, otro elemento
otro equipo que en caso de concentraciones estacionadas, ¿cierto? En casa se permite una longitud de tubo de conexión de 12 metros incluso, ¿ya? Otro equipo va a ser los humidificadores y calentadores, perdón, de gases respiratorios que van a ser bastante beneficiosos en caso de respirar a través de una máscara de con la mezcla con gran contenido de oxígeno. ¿Ya? Los más eficaces van a ser los sistemas activos de humidificación. ¿Ya? La falta de una adecuada higiene de estos equipos va a ser la causa de gran parte de la infección del sistema respiratorio en estos pacientes que son usuarios de estos aparatos. Así que mucho cuidado con eso, con la higiene. ¿Ya? No se recomienda utilizar equipos en los que el oxígeno es humidificado, ¿cierto? Pasando por una capa de líquido de la cánula colocada en el fondo del recipiente con líquido, ¿ya? La eficacia no está demostrada y tiene un riesgo bastante considerable de infección, ¿ya? Un tipo de oxigenoterapia va a ser la oxigenoterapia hiperbárica, ya que van a ser en pacientes, el uso va a ser en pacientes con una ventilación espontánea o asistida de oxígeno puro al 100%, ya en una cámara hiperbárica a una presión de 2 a 3 atmósferas, ya como lo vemos aquí al pacientito, ya. ¿Cuándo indicamos esto? Cuando tenemos una enfermedad por descompensación severa o una embolia arterial gaseosa, intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? ¿Cuándo no utilizar esta cámara hiperbárica? Neumotórax no tratado, bulas enfisematosas, pacientes con EPOC en estado grave, ¿ya? Infecciones del tracto respiratorio superior, traumatismo en el oído, ¿cierto? Fiebre y, por supuesto, sin olvidarnos la claustrofobia, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Por supuesto, es un sitio cerrado, entonces pacientes que sufren de este trastorno que no es menor, ¿ya? Y por último ya las normas importantes, vamos a ver en dos contextos, en la insuficiencia respiratoria aguda y en las agudizaciones de la insuficiencia respiratoria crónica. La insuficiencia respiratoria aguda encontramos que siempre tratar de lograr una saturación de oxígeno de un 94-98%, ¿ya? A excepción de esos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿ya? Siempre monitorizar los resultados de la oxigenoterapia. ¿Con qué? Con la oximetría de pulso. Chicos, siempre, ¿ya? Ustedes oxigenoterapia en la vía respiratoria y en el dedo inmediatamente, siempre, chicos, siempre la oximetría de pulso, ¿ya? O pulsioximetría, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Ustedes, esa es la forma de ustedes de evaluar este manejo, ¿ya? En caso de la agudización en la insuficiencia respiratoria crónica, en pacientes con hipercapnia crónica, sobre todo esos pacientes hepóticos, con bronquiectasia, por ejemplo, fibrosis quística y a otras cosas, entre otras cosas, siempre va a existir una dependencia del estímulo hipoxémico para la mantención o el mantenimiento de la respiración. Es por esto que siempre se recomienda no utilizar la concentración de oxígeno muy alta en la mezcla respiratoria, ¿ya? Sobre todo en pacientes con disnea, hasta que, por supuesto, se obtenga una información acerca de la enfermedad subyacente pulmonar, ¿ya? Entonces, siempre importante, antes de que nosotros iniciemos este tratamiento, gasometría arterial, ¿ya? Muy importante eso, chicos, ¿ya? En pacientes también en peligro con hipercapnias bruscas, intentar siempre la saturación sea del 88 a 92%. Si se fijan, estos pacientes no llenarlos con oxígeno, no esperar que te sature un 100%, ¿bien? Y siempre monitorizar los efectos, ¿ya? Muy importante. En el caso de la oxigenoterapia domiciliaria, presión parcial
de oxígeno, ¿cierto? De mayor a 60 milímetros de mercurio, ya indicar la administración más de 15 horas al día, ya. Si es durante todo el día, mejor, ya, mejor. Si son las 24 horas, mucho mejor, ya. Siempre se determina individualmente el flujo de oxígeno, ya, previo resultados gasométricos, ya, cuidado con eso. Y cuidado también con durante el sueño y el esfuerzo físico, siempre recomendar el aumento del flujo en 1 litro por minuto. ¿Ya? Chicos, muchas gracias. Disculpen por este impasse que tuvimos de problemas técnicos. Bueno, son cosas que pasan. Ya yo creo que los que quisieron estar, estuvieron, así que